profundos de partes nuestras que preferiríamos mantener ocultas. Cuando aparece una conexión con alguien emocionalmente inaccesible, lo que parece una decepción amorosa es en realidad una cita con el inconsciente. Ella lo conoció y algo se movió dentro de sí. Él era reservado, sereno, pero impenetrable. No hería con palabras, pero su distancia dolía más que una ofensa. Y aunque otros le dirían que lo soltara, que buscara a alguien más disponible, ella no podía. Porque él no era solo él, era un símbolo, un activador. ¿Quién era esta mujer? Una mujer consciente, despierta, con años de crecimiento interno, capaz de sostener conversaciones profundas y de entregarse con el corazón abierto. Pero algo en ella todavía respondía con ansiedad a su frialdad. ¿Por qué? Porque esta historia no iba de él, iba de ella, de una parte no integrada, de una niña interna que aún quería ser validada por quien no podía verla. Desde la psicología de Carl Jung, comprendemos que estos vínculos despiertan proyecciones, partes de nuestro inconsciente que arrojamos sobre el otro sin darnos cuenta. Este hombre inaccesible era el reflejo perfecto de una herida ancestral, la necesidad de amor condicionado, la búsqueda constante de ser suficiente para ser elegida. Y si él no vino a amarla, sino a revelarla, ella pudo caer en la trampa del drama, de la persecución emocional. Pero no lo hizo. Decidió en cambio observarse. Cada reacción, cada vacío, cada anhelo. Y en esa observación consciente encontró una verdad profunda. No se trataba de arreglar la relación, sino de sanar la raíz. Este vídeo no es una guía para enamorar a un hombre frío. Es una exploración sobre cómo una mujer de alto valor se convierte en la alquimista de su vida interior. Cómo transforma el dolor en sabiduría, la necesidad en autonomía y la espera en autoelección. Y si el verdadero amor no se mendiga, sino que se sostiene desde adentro, quédate, porque esto no es una historia romántica. Es una historia de despertar profundo. Una relación con un hombre frío no es simplemente una experiencia dolorosa, es una revelación psíquica. Carl Jung decía que todo lo que no se hace consciente se manifiesta en nuestras vidas como destino. Y así, sin saberlo, esta mujer no había atraído a ese hombre. Había atraído una imagen, la imagen de una parte de su sombra. La sombra, en la psicología junguiana, representa todo aquello que hemos reprimido, negado o no hemos podido integrar. Y las relaciones íntimas son el terreno perfecto donde esa sombra se activa. En este caso, la frialdad del otro no era solo ausencia de afecto, era un disparador que abría las compuertas de su inconsciente. Ella sentía ansiedad cuando él no respondía. Su mente se llenaba de pensamientos obsesivos. ¿Le habré dicho algo que lo molestó? ¿Estoy siendo demasiado intensa? ¿Y si ya no le intereso? Pero en vez de actuar desde el impulso, comenzó a preguntarse, ¿qué parte de mí está siendo tocada por este silencio? Y encontró la respuesta. Ese silencio resonaba con antiguas memorias de exclusión, de sentirse no vista, de tener que esforzarse para merecer atención. No era la primera vez que sentía esto, solo que ahora la intensidad del vínculo lo había amplificado. Jung también nos habla del fenómeno de la proyección, el acto inconsciente de depositar nuestras cualidades, necesidades o heridas en el otro. En este caso, ella no solo proyectaba su necesidad de amor, sino también su propia energía masculina no desarrollada. Veía en él la fortaleza, la dirección, la independencia emocional que ella aún no sabía cómo habitar dentro de sí misma, y por eso dolía tanto, porque en vez de verlo como un ser limitado, lo veía como un ideal, como un potencial por descubrir, como un diamante en bruto que con suficiente amor podría brillar. Esta es una de las trampas más comunes, enamorarse no del otro, sino de la idea del otro. Y en esa ilusión, una mujer de alto valor puede perderse si no está consciente. Pero ella empezó a despertar. Comenzó a entender que el vínculo no era un error, era un espejo.
No estaba ahí para ser salvado, sino para enseñarle algo crucial, que lo que anhelaba de él no era suyo por derecho, era un reflejo de lo que aún no había activado en sí misma. Y al verlo con esta nueva claridad, dejó de esperar que él llenara su vacío. Y esta es una de las enseñanzas más profundas de Jung. Todo lo que buscamos afuera, en realidad, es una invitación a mirar hacia adentro. Esa necesidad de cercanía no era mala, pero sí incompleta. No podía depender de que el otro la eligiera para sentirse digna. Eso era una forma inconsciente de ceder su poder. Así, la relación empezó a perder su tinte romántico y comenzó a adquirir un tono sagrado. Cada silencio de él era una llamada a su interior. Cada rechazo, una oportunidad para verse. Cada expectativa frustrada, una chance para desmantelar las creencias heredadas que la mantenían atrapada en el «no soy suficiente». Y con ese nuevo entendimiento, la dinámica cambió. No porque él cambiara, sino porque ella ya no reaccionaba igual. Se permitía sentir el dolor, pero no lo dramatizaba. Observaba sus ganas de insistir, pero no se entregaba a ellas. Reconocía la herida, pero no dejaba que la guiara. Comprendió que estar con alguien emocionalmente cerrado no era casualidad. Era una lección profunda, una experiencia iniciática donde la protagonista no era el otro, sino su propia consciencia. Ya no se trataba de arreglar la relación, sino de desactivar el patrón interno que la había llevado hasta ahí. Incluso se dio cuenta de que muchas veces confundió intensidad con conexión, que había tolerado ausencias emocionales disfrazadas de misterio, que había llamado amor a una lucha por atención, y esa honestidad consigo misma fue lo que la liberó. Porque en el fondo, lo que ella estaba buscando no era a ese hombre. Era una reconexión con su propio valor, una validación que no dependiera del deseo externo, sino de una certeza interna. Y con esa claridad, una nueva fuerza comenzó a emerger. No era una fuerza ruidosa, sino serena. No era una rebeldía, sino una firmeza. Y entendió algo que transformó todo. Este hombre no era frío para castigarla, sino para mostrarle dónde aún tenía que calentar su propio mundo interno. El desinterés del otro ya no era un juicio, era una señal de que había llegado el momento de dejar de mendigar y empezar a elegir. Wish you had a professional business address and phone number instead of your home address and personal number? Wouldn't it? La mayoría de las personas, cuando se sienten ignoradas o no valoradas en una relación, caen rápidamente en una narrativa de víctima. No me ama, no me ve, ¿qué hice mal? Pero ella no. Esta mujer de alto valor comprendió que entrar en el juego del drama emocional era una forma sutil de ceder su poder. Y decidió hacer algo radicalmente distinto, no reaccionar. No desde la represión, sino desde la observación lúcida. Cada vez que él se distanciaba, ella respiraba y volvía a sí misma. No enviaba mensajes impulsivos, no exigía explicaciones, no buscaba validación inmediata. En lugar de eso, se preguntaba, ¿qué parte de mí quiere correr detrás de alguien que se está yendo? ¿Qué vacío emocional está hablando cuando quiero forzar una respuesta? En esas pausas, en ese espacio sagrado entre el estímulo y la reacción, comenzaba a surgir la transformación. Descubrió que no estaba luchando contra él, sino contra su propia sensación de insuficiencia. Que el verdadero conflicto no era con ese hombre, sino con la voz interna que susurraba: si no te responde es porque no vales lo suficiente. Y en vez de silenciar esa voz, decidió hacer algo más valiente: escucharla, sentarse con ella, comprender de dónde venía. Era la voz de una niña que había crecido creyendo que tenía que ganarse el amor, que el afecto era un premio, no un derecho, que debía ser buena, callada, complaciente, útil, para ser vista. Y esa misma creencia, ahora de adulta, seguía viva en su sistema emocional, solo que con más fuerza, más sofisticada, más peligrosa. Pero en este punto, ella eligió diferente. Rechazó la idea de que debía seducir o convencer a alguien para ser amada. Rechazó la idea de que la frialdad del otro definía su valor. Rechazó el papel de víctima
porque comprendió algo fundamental. Incluso el dolor tenía un propósito. Incluso la frustración podía ser una maestra. El sufrimiento no era algo a evitar, sino algo a transformar, y así, poco a poco, comenzó a transitar el camino del testigo. Aprendió a observar sus emociones sin juzgarlas, sin dramatizarlas, a sostener su tristeza sin disfrazarla de orgullo, ni convertirla en rabia, a honrar su deseo de cercanía sin convertirlo en una cadena, a mirar su impulso de complacer y, en vez de negarlo, desactivarlo con conciencia. Esto no la volvió fría ni indiferente, la volvió presente, centrada, profundamente conectada con su verdad. Había una fuerza silenciosa en su nueva forma de estar, una dignidad que no necesitaba gritar para afirmarse, una calma que no dependía de las acciones del otro. Esa serenidad no era indiferencia, era maestría emocional, y eso lo cambió todo, porque el hombre frío ya no era un enemigo, ni un verdugo emocional. Era simplemente un espejo, un escenario donde ella podía verse con más nitidez, y, al dejar de tomarlo como algo personal, ella dejó de luchar contra su comportamiento, dejó de esperar, dejó de negociar afecto con sobreentregas, y en esa no acción comenzó su verdadera libertad, no porque él se volviera más amoroso, sino porque ella ya no necesitaba su calor para sentir que merecía ser amada. Al observar sus emociones en lugar de actuar desde ellas, algo profundo comenzó a emerger en su interior. No fue una revelación ruidosa ni una epifanía explosiva. Fue una comprensión silenciosa, como un susurro del alma. Todo lo que buscaba afuera ya existía dentro de ella. Y fue ahí cuando comenzó su transformación. El silencio del otro ya no la llevaba al abismo, sino a su centro. Lo que antes interpretaba como rechazo, ahora lo percibía como una oportunidad para profundizar su relación consigo misma. Esa espera ansiosa por un mensaje se convertía en un llamado a escucharse, a atender su necesidad de sentirse amada no con ansiedad, sino con presencia. Cada emoción que antes la desbordaba se volvía un portal, un umbral hacia su propio self. Desde la psicología de Carl Jung, el self es el núcleo central de la psique, el punto de equilibrio entre el consciente y el inconsciente. Es la totalidad del ser, y para acercarse a él es necesario atravesar los fragmentos, los traumas, los patrones, los deseos no resueltos. Eso era justo lo que esta relación había despertado en ella. No un cuento romántico, sino una invitación al reencuentro con su esencia. Y entonces ella dejó de buscar estrategias, dejó de pensar en cómo hacer que él se acercara. Ya no analizaba cada palabra, cada gesto, cada espacio. Ya no buscaba entenderlo, porque entendió algo mucho más importante, que su propia energía era demasiado valiosa para estar girando en torno a una ausencia. Comenzó a preguntarse, ¿qué me está mostrando este vínculo sobre mí? ¿Qué partes de mí me he olvidado de habitar? Hola, preciosa. ¿Cómo te llamas? ¿Está esperando a Nora Sánchez? ¿Que he estado cediendo por miedo a perder? Y las respuestas llegaron. Había dejado de lado su creatividad, su disfrute, su cuerpo, sus amistades. Había desplazado su centro hacia él. No porque él se lo pidiera, sino porque inconscientemente había vuelto a entregarse a ese antiguo patrón de compensar con afecto lo que no era correspondido. Pero ahora estaba despierta, y ese despertar no significaba cortar de golpe ni dejar de sentir. Significaba sostener su energía, honrar su dignidad y entender que dar espacio no era una táctica para provocar interés, sino un acto sagrado de amor propio. Ella no lo empujaba para ver si él volvía. Ella elegía retirarse emocionalmente para volver a sí misma. Es fácil confundir el silencio con desinterés, pero para ella el silencio se volvió templo, un lugar para escucharse, para reorganizar su mundo interno, para reconectar con lo que realmente la hacía sentir viva, su arte, su cuerpo, su propósito. Y ahí, en medio del caos emocional, empezó a florecer.
Recuperó pasiones que había olvidado. Se reconectó con su sensualidad, no como herramienta de seducción, sino como expresión de vida. Empezó a escribir, a crear, a moverse con libertad. Lo que antes era un duelo, ahora era un renacimiento. Y entendió algo que cambió su forma de amar para siempre. Depender de la respuesta emocional del otro es una forma de entregar el alma a cambio de migajas, y ella no estaba dispuesta a hacerlo más. Su valor no aumentaba ni disminuía por la cantidad de atención que recibía. No era más digna porque él contestara más rápido, ni menos valiosa porque él no supiera sostenerla. Ella era completa, entera. Y aunque le doliera, también comprendía que el amor que no se ofrece libremente no vale la pena perseguirse. Desde esta conciencia, eligió dejar de forzar la cercanía, no porque ya no sintiera, sino porque se amaba lo suficiente como para no insistir en lo que no fluía. Eligió no perseguir, no suplicar, no mendigar, y eso no la hizo fría, la hizo soberana. Este cambio interno era visible. Su energía se volvió más clara, más enraizada. Ya no vibraba en la ansiedad del me quiere o no me quiere, sino en la serenidad del yo me elijo y eso es suficiente. Y mientras muchos a su alrededor aún creían que lo maduro era insistir y tener conversaciones interminables, ella había comprendido que a veces la mayor madurez está en el silencio, en dejar que cada uno se encuentre consigo mismo, sin presiones, sin manipulación, sin dramatismo. Y si él alguna vez volvía, sería desde otro lugar, no por obligación, no por culpa, no por miedo a perderla, sino desde un reconocimiento real, desde una resonancia profunda. Pero si no volvía, también estaba bien, porque ella ya había regresado a sí misma, y eso valía más que cualquier mensaje respondido. Hay una gran diferencia entre dar espacio por estrategia y dar espacio por amor propio. Una nace del miedo, la otra de la madurez emocional. Ella lo entendió. Después de todo su proceso de introspección, eligió no forzar la cercanía, y no lo hizo para que él la extrañara o para recuperar poder. Lo hizo porque su dignidad interna le susurraba, no te traiciones por amor. Durante años había confundido presencia con valor. Pensaba que si insistía un poco más, si mostraba más dulzura, más comprensión, más entrega, él finalmente abriría su corazón, pero con el tiempo comprendió que el corazón no se abre por presión ni por intensidad emocional, sino por resonancia. Y si esa resonancia no estaba, forzarla era una forma de autoabandono, así que se permitió soltar, no desde el desprecio, sino desde la aceptación. Comprendió que su energía era sagrada y que no podía seguir depositándola en un lugar que no la sostenía. No era frialdad, era amor maduro, amor que sabe retirarse cuando el otro no está listo, amor que no necesita castigar ni manipular, solo honrar su verdad. Ella no hizo una escena, no lanzó reclamos ni cerró la puerta con rabia, simplemente dejó de insistir. Y en ese silencio sin drama, sin ultimátums, sin resentimiento, habitaba la fuerza de una mujer que ya no necesitaba convencer a nadie para sentirse valiosa. Muchas personas creen que madurez emocional es hablarlo todo, tener la conversación final, expresar cada sentimiento. This is the pink salt recipe that took me from 179 to 126 in just weeks. You know what the best part is? It's natural. Pero ella aprendió que a veces la verdadera madurez es saber cuándo ya no hay nada más que decir, cuando las palabras sobran y la energía lo dice todo. Y su energía ya no pedía atención, pedía paz. Esa decisión de no perseguir no era una táctica para obtener respuesta. Era un acto de respeto hacia su propio proceso. Sabía que al otro también lo movían fuerzas inconscientes, y lo respetó, no por él, sino por ella, porque entendía que presionar era violar no solo su propio ritmo interno, sino también el del otro, y ahí
En ese acto de no interferencia nació una nueva forma de amar, una forma más limpia, más clara, más libre, porque el amor real no intenta controlar, convencer ni conquistar. El amor real observa, reconoce y elige desde la plenitud. Y eso es lo que ella había logrado. Plenitud. No ausencia de deseo, sino presencia de límites. No negación del vínculo, sino aceptación de su forma y su límite. Y desde esa aceptación, eligió soltar. Voy a calcular ahora la cantidad exacta de palabras para asegurar que son 600. Esta sección contiene 415 palabras, muy por debajo del objetivo de 600 palabras. Aquí tienes la versión extendida con precisión, ajustada a 600 palabras. Manteniendo el tono emocional y reflexivo, hay una gran diferencia entre dar espacio por estrategia y dar espacio por amor propio. Una nace del miedo, la otra de la madurez emocional. Ella lo entendió. Después de todo su proceso de introspección, eligió no forzar la cercanía, y no lo hizo para que él la extrañara o para recuperar poder. Lo hizo porque su dignidad interna le susurraba: no te traiciones por amor. Durante años, había confundido presencia con valor. Pensaba que si insistía un poco más, si mostraba más dulzura, más comprensión, más entrega, él finalmente abriría su corazón. Pero con el tiempo, comprendió que el corazón no se abre por presión, ni por intensidad emocional, sino por resonancia. Y si esa resonancia no estaba, forzarla era una forma de autoabandono. Así que se permitió soltar, no desde el desprecio, sino desde la aceptación. Comprendió que su energía era sagrada y que no podía seguir depositándola en un lugar que no la sostenía. No era frialdad, era amor maduro, amor que sabe retirarse cuando el otro no está listo, amor que no necesita castigar ni manipular, solo honrar su verdad. Ella no hizo una escena, no lanzó reclamos, ni cerró la puerta con rabia. Simplemente dejó de insistir, y en ese silencio sin drama, sin ultimátums, sin resentimiento, habitaba la fuerza de una mujer que ya no necesitaba convencer a nadie para sentirse valiosa. Muchas personas creen que madurez emocional es hablarlo todo, tener la conversación final, expresar cada sentimiento. Pero ella aprendió que a veces la verdadera madurez es saber cuándo ya no hay nada más que decir, cuando las palabras sobran y la energía lo dice todo. Y su energía ya no pedía atención, pedía paz. Y no cualquier tipo de paz, una paz interna, que no se negociaba. Una paz que venía de elegir con claridad, sin necesidad de ensayar excusas ni buscar explicaciones externas. La madurez emocional no era contener lágrimas, era llorarlas sin perderse. No era evitar el deseo, era reconocerlo sin someterse a él. Esa decisión de no perseguir no era una táctica para obtener respuesta. Era un acto de respeto hacia su propio proceso. Sabía que al otro también lo movían fuerzas inconscientes, y lo respetó, no por él, sino por ella, porque entendía que presionar era violar no solo su propio ritmo interno, sino también el del otro. Y ahí, en ese acto de no interferencia, nació una nueva forma de amar, una forma más limpia, más clara, más libre, más consciente, porque el amor real no intenta controlar, convencer ni conquistar. El amor real observa, reconoce y elige desde la plenitud, y eso es lo que ella había logrado. Plenitud, no ausencia de deseo, sino presencia de límites, no negación del vínculo, sino aceptación de su forma y su límite. Comprendió que no, todos los vínculos están hechos para permanecer, y que honrar ese límite era parte del respeto hacia la vida misma. Dejar de insistir no fue una pérdida, fue una declaración, una afirmación radical de su nueva identidad. Ya no era la mujer que esperaba ser elegida, era la mujer que se elegía incluso cuando eso significaba alejarse, y desde esa aceptación eligió soltar, no porque se rindiera, sino porque por fin comprendía que su alma no fue hecha para mendigar amor, sino para expandirse en libertad.
Durante mucho tiempo, ella había proyectado sobre los hombres cualidades que aún no había cultivado dentro de sí. Admiraba su seguridad, su capacidad de tomar decisiones, su dirección clara. Sentía que en la presencia de un hombre firme encontraba un tipo de contención que ella no sabía darse. Y sin notarlo, eso la colocaba en una posición desigual, esperando que el otro fuera lo que ella no se permitía ser. Carl Jung llamó a esa figura interior el animus, la parte masculina del inconsciente femenino, un conjunto de energías que no tienen que ver con el género, sino con funciones psíquicas, firmeza, lógica, dirección, autonomía. This credit trick was banned from the American public for decades. Now, a hidden consumer law in 2025 proves it's the key to skyrocketing your score into the 700s within weeks, and you can activate it in just 5 minutes. It turns out the key to spending the rest of your life living like the wealthy 1% is hidden within a tiny loophole buried 1,000 pages. Y cuando estas cualidades no están integradas, se proyectan, se buscan afuera, se idealizan. Ella lo había hecho. Había visto en ese hombre frío a alguien fuerte, centrado, imperturbable. Había confundido su distancia con autocontrol, su falta de respuesta con profundidad, su ambigüedad con misterio. Pero ahora lo veía con otros ojos. Lo que admiraba no era él, era la parte de sí misma que no había despertado aún. Y con esa comprensión, algo cambió para siempre. En lugar de seguir esperando que él fuera el hombre ideal, ella comenzó a convertirse en su propio eje, a desarrollar su dirección interna, a dejar de dudar de cada paso, a tomar decisiones sin miedo a equivocarse, a confiar en su intuición, pero también en su razón. Dejó de buscar en él la estabilidad que podía construirse por sí misma. Integrar el animus no fue un proceso mental, fue encarnar cualidades que antes delegaba. Tomar su agenda y organizar su vida, decidir a dónde ir sin esperar aprobación, poner límites sin sentirse culpable, hablar con claridad sin temer ser demasiado intensa o directa, descubrir que su voz también podía sostener, y eso le devolvió el poder. Ya no idealizaba, ya no veía potencial donde solo había incoherencia, ya no creía que podía sanarlo con amor, porque entendía que el amor no salva a quien no quiere ser salvado, y que proyectar era una forma de abandono, abandonarse a sí misma para llenar con fantasías lo que no podía aceptar de la realidad. Recordó cuántas veces había dicho, es que él tiene tanto por dentro, solo necesita que alguien lo ayude, a abrirse. Ahora lo escuchaba como un eco de su antiguo yo, porque una mujer que ha integrado su animus no rescata, elige. Y elige desde la realidad, no desde la necesidad. Desde esa nueva conciencia, comenzó a caminar diferente, a mirar diferente. Ya no desde la carencia, sino desde la soberanía. Ya no necesitaba que él fuera el líder, porque ahora ella era su propia guía. Su presencia se volvió más firme, más clara, más completa. Esto no significó endurecerse ni rechazar lo masculino. Significó dejar de depender de él para sentirlo. Lo integró, lo encarnó. Comprendió que la verdadera contención no viene de otro cuerpo, sino de la capacidad de sostenerse a una misma, de tener estructura interna. Y entonces, al ya no buscarla afuera, dejó de conformarse con lo mínimo. El animus se volvió un aliado, un compañero interno que le daba dirección, protección, estructura. Y desde ahí, desde esa fusión de lo femenino y lo masculino en equilibrio, podía mirar a los hombres sin proyectar, sin exigir, sin ilusionarse. Podía verlos como realmente eran y elegir en consecuencia. Ya no necesitaba idealizar. Ya no necesitaba rellenar con fantasías lo que la realidad no ofrecía, y eso era libertad. Uno de los mayores actos de amor que ella aprendió
fue renunciar al control. Y no fue fácil, porque controlar había sido su escudo, su forma de sentirse segura. Desde niña, había creído que si lo anticipaba todo, si manejaba cada detalle, si lograba agradar, podría evitar el dolor del rechazo. Pero ahora en su adultez emocional entendía que esa necesidad de control era en realidad una máscara del miedo. Con este hombre el control no servía. No podía predecirlo, no podía modificarlo, no podía acercarlo con afecto ni alejarlo con indiferencia, y ese terreno incierto, en vez de destruirla, la transformó. Porque cuando el control se derrumba, aparece la verdad, y su verdad era clara. Había llegado el momento de soltar. Soltar la expectativa, soltar la ilusión, soltar la necesidad de una respuesta concreta. Entendió que no saber también es una respuesta, que no insistir también es una forma de amor. Amor hacia sí misma, amor hacia la realidad, amor hacia los tiempos del inconsciente, que no pueden apurarse ni forzarse sin violentarlos. Y al soltar, se liberó. Dejó de presionar, dejó de imaginar futuros posibles, dejó de escribir diálogos internos con él como protagonista. Se permitió vivir en el presente, sentir lo que era, sin anticipar lo que podría ser. Dejó de sostener vínculos que no se sostenían solos. Dejó de hacer el trabajo emocional que le correspondía al otro. Eso no significó indiferencia, significó madurez. Una madurez que distingue entre deseo de conexión y necesidad simbiótica, que sabe que querer compartir la vida no es lo mismo que necesitar al otro para existir, que entiende que amar no es fusionarse, sino encontrarse con integridad. Comprendió que estar disponible emocionalmente no significa estar disponible para ser drenada, que su energía es un recurso sagrado, que no todo lo que se siente intenso es amor, y no todo lo que parece profundo es real. Y esa claridad fue un faro. Dejó de romantizar la ausencia emocional, de justificar distancias prolongadas, de pensar que la falta de compromiso era un lenguaje complejo de amor. Comenzó a leer los hechos, no las interpretaciones, a escuchar la energía, no las palabras, y cuando algo no fluía, simplemente lo dejaba ir. Comprendió cuándo su energía psíquica estaba siendo drenada. Ya no justificaba desinterés como procesos personales, ya no disfrazaba abandono como espacios emocionales. Sabía que todos tenemos tiempos internos, pero también supo reconocer cuándo esos tiempos eran excusas. Y su intuición, que había aprendido a escuchar, ya no necesitaba confirmaciones externas. La rendición no fue una derrota, fue un acto profundo de sabiduría, porque entendió que no era su tarea enseñarle a amar, ni despertarlo, ni esperarlo. Su única tarea era cuidarse, proteger su energía, elegir lugares donde pudiera florecer, no marchitarse. En vez de intentar ser la mujer que lo hará cambiar, eligió ser la mujer que no se sacrifica para ser vista, que no se pierde para ser amada,
que no se niega para ser aceptada, porque había aprendido que cada vez que forzaba algo que no fluía, perdía una parte de sí misma. Y perderse ya no era una opción. No todos los hombres están listos para sostener la profundidad emocional que una mujer consciente encarna. Y eso ella lo entendió. With an iPostal One virtual business address, it's easy to stay connected, protect your privacy, and No como juicio, sino como aceptación. No como rechazo, sino como realidad. Durante mucho tiempo creyó que si ella se mostraba suficientemente amorosa, presente, luminosa, él vería su valor. Pero la verdad es que no todos están preparados para ver, porque ver implica responsabilidad, implica dejar atrás la evasión emocional, implica entrar en el vínculo desde un lugar vulnerable, honesto y presente. Y no todos están listos para eso. Cuando lo entendió, no se enojó, no se cerró, no endureció su corazón, solo aceptó. Aceptar que no era falta de amor, sino falta de conciencia. Que no era que ella no mereciera, sino que el otro no podía dar lo que no había cultivado en sí mismo. Que su intensidad emocional no era demasiado, sino que simplemente no resonaba con quien aún vivía desde el miedo al compromiso real. Y desde esa comprensión, eligió retirarse. No como castigo, no como manipulación, no como un «me voy para que vuelvas», sino como una afirmación de su valor interno, como una decisión radical de seguir creciendo, incluso si eso implicaba soltar un vínculo que la había tocado profundamente. Su despedida fue silenciosa, pero contundente. No necesitó explicaciones dramáticas ni declaraciones emotivas. No. Pidió una última conversación. Solo se retiró con serenidad, porque había comprendido que el verdadero cierre no lo da el otro, lo da la conciencia que se alcanza en el proceso, y su conciencia estaba clara. No se trataba de él. Se trataba de volver a sí misma. Comprendió que esa relación no fue un error, sino un espejo, un reflejo exacto de las partes de ella que necesitaban ser vistas, sanadas, amadas. Ese hombre frío había sido el detonante, el catalizador, la chispa que encendió una revolución interna. Pero el verdadero encuentro no era con él, era con ella, con la mujer que había olvidado por querer ser elegida, con la voz que había callado por no incomodar, con el deseo que había postergado por adaptarse, con la fuerza que había dormido por buscar aprobación. Y ahora que se encontraba nuevamente con esa mujer, sabía que jamás volvería a perderse, por amor, que jamás volvería a bajar su vibración para sostener a alguien, que su camino no era el de la espera, sino el de la expansión. Agradeció el vínculo, agradeció lo aprendido, agradeció incluso el dolor, porque sin esa historia no habría recordado quién era. Y quién era. Valía más que cualquier validación externa. La mujer que ahora respiraba frente al espejo ya no era la misma. Era más entera, más consciente, más soberana. Y desde ese lugar comprendía que no todo vínculo está destinado a quedarse. Algunos vínculos solo llegan para despertar, y eso no los hace menos importantes. Al contrario, los vuelve iniciáticos. Al final, entendió que el verdadero amor no siempre llega de afuera. A veces, llega cuando una se elige por completo, cuando elige su paz, su dignidad, su autenticidad. Y entonces, sin esfuerzo, atrae relaciones que vibran en esa misma frecuencia. Cerró ese capítulo con gratitud, no con rencor, con aprendizaje, no con resentimiento, con amor propio, no con vacío. Y mientras lo hacía, lo selló con una frase que se volvió su mantra, su brújula, su verdad más profunda. No se trataba de él, se trataba de volver a mí.